Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. A tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Bote a... Buonasera. Uy, lo único que faltaba, Otra Gonzalo. vez. ¿Cómo le va, Annunziata? Va bene. Vi a decir yo bote a tierra. Ma lo dica, bote a tierra. Muy bien, doña Annunziata. Estoy más tranquila ahora. Ah, sí, se la nota. Escucha una pregunta. ¿Vino Sandro? No. Ma ¿cómo? La otra semana yo no vine, se escuchaba la voz de Sandro. ¿Perché hoy no vino? La verdad que no sabemos por qué. Usted estuvo afuera y vino Sandro. ¿Ma por qué no se va de nuevo? Y me deja a mí con Sandro, que usted está interrumpiendo el romance del año. Ya voy a escribir en la revista Radiolandia. No sale más Radiolandia. Ah, ¿cómo? ¿Y te guía? Tampoco. Ma, ¿y qué sale ahora? No sé, pero esas revistas son de hace 40 años. Usted me está diciendo breca, degenerado, pudrido, asqueroso, tome. ¡Ay! ¡No! ¡Corten! ¡Ay! ¡No! ¡Corten! Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego. Salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. ¡Hey! Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, campeones, dale, campeones. Buenas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. Sean ustedes muy bienvenidos a este rinconcito del ascenso que construimos viernes a viernes aquí por Radio Caput. Hoy con un programa realmente muy especial. En unos segunditos nada más comenzará
el partido de Gimnasia y Tiro, por ejemplo. Y habrá muchísima acción este fin de semana con una final ya estipulada, ya concretada. Ituzaingó, Camioneros van a jugar por ese primer ascenso a la Primera B Metropolitana. Y vamos a tener la Primera Nacional, se está llegando a sus últimos pasos, quedan 4 fechas nada más. La verdad que está muy interesante. Vamos a meternos en breve porque tenemos un invitado de lujo, pero lo primero, nuestro saludo a nuestro querido Martín Farfán, operador y encargado en la puesta y guía al espiritual. aire, guía espiritual, un carrilero de esos que deja pulmón, sangre y corazón. Deja un surco ahí Sí, detrás de señor. la pecera. Pero, perdón, ¿sangre, pero qué? ¿Propia o pega tanto que sangran los contrarios? Habría que preguntarle, no sé, por las dudas va con el codo Y los levantado. tapones de punta. Y mi querido compañero, amigo, un periodista de la hostia, el que más conoce y el que todo lo recuerda, Carlito Seriani, aquí al lado mío. ¿Cómo andas, Carlito? Gonzalo Quintas, buenas noches. ¿Todo Ahora bien? recuperamos la voz después de haber subido por escalera 4 pisos. Los que dicen que no estamos entrenados, embrómense ahora. Lo que es hacer una buena pretemporada, ¿eh? Sí, señor. Pero vamos rápidamente a meternos en el programa de hoy porque vamos a meternos en la intimidad de un plantel que se ilusiona con volver a esa primera división a la que llegó, por ejemplo, en el año 1969. Cuando jugara, por ejemplo, con Newell's, ¿no? No. En 1968. 68, bueno, 1968. Se encuentra realizando verdaderamente un campañón. Pero aparte, da gusto ver al equipo. gusto. La verdad que el equipo es uno de los mejores equipos que juega. Juega al fútbol y de local, juega igual de visitante, no especula. Realmente vale la pena, ¿eh? Y peleando hasta último momento con 2 pesos pesados, como Gimnasia de Mendoza, con toda una provincia atrás, igual que Gimnasia de Jujuy, con sus armas, con muchísimo trabajo y con el compromiso, la humildad, sello, profesionalismo, sello del cuerpo técnico que comanda Walter Ota, está peleando y además con ese currículum, ¿no? Porque alguna vez le preguntamos si volvería a Deportivo Morón y dijo... poco más, poco menos es mi casa, ¿no? Claro. Consiguió el ascenso en 2017, es ídolo. En Villa Dálmine también. Casi consigue el ascenso con Estudiantes en Alta Córdoba. Bueno, la verdad que el gusto, el honor y el orgullo de tenerte acá con nosotros, Walter. Bienvenido a tu casa aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Muchas gracias por los elogios. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta ahí en la concentración. La verdad que estamos a 4 fechas del final, pero ¿qué sensaciones te provocan al ver el nuevo Francisco Urbano teñido de trapos blancos, rojos, al hincha que te debe agradecer cada día por volver cuando caminás por la calle? ¿Qué sentís? Bueno, mucha alegría, la verdad que mucha alegría porque es el sueño de todos poder llevar a Morón a primera, la campaña que estamos haciendo y todo. Bueno, la verdad que se dio desde un principio todo y estamos muy felices de haber vuelto al club. En la presentación decíamos que Morón va con sus armas, ¿no? Contra 2 equipos que tienen presupuesto y una provincia detrás, como es el caso de Gimnasia de Mendoza, Gimnasia de Jujuy. Pero, ¿qué atributos sentís que tiene Deportivo Morón que lo equipara todo eso, no? Bueno, los atributos futbolísticos, me parece que nosotros con nuestras armas, como dijiste vos, hemos construido un equipo que por momentos tiene buen fútbol, juega bien, y la campaña nos ha traído hasta acá, faltando 4 fechas, con la posibilidad intacta de pelear por el campeonato. Así que estamos muy felices. Sí. Qué bueno. Estamos hablando con Walter Ota, DT de Deportivo Morón, que está peleando ahí a falta de 4 fechas para el final de la Primera Nacional. Walter, buenas noches, yo soy Carlos. Walter, Gonzalo Carlos? bien decía
que la pelea contra los dos Gimnasia Jujeño y Gimnasia Mendocino, pero la zona de Morón, la zona B, tiene otros ingredientes, porque Chaco Forever está haciendo un campañón, está jugando muy bien, porque Chacarita está ahí merodeando, porque Estudiantes de Río Cuarto está ahí merodeando, Estudiantes de Buenos Aires. Creo, por eso acá viene la pregunta, creo que está mucho más difícil que la otra zona, ¿no? Porque es más, en la otra zona Atlanta perdió y sigue primero o está a un punto, porque Madryn gana y también pierde. La zona de ustedes es mucho más pareja, mucho más peleada, y a 4 fechas la verdad es que es incierto quién puede llegar primero, ¿no? Sí, la verdad que la zona nuestra es como que hay equipos más fuertes. Ahora, en la previa me parecía que era la otra zona. San Martín Tucumán se cayó un poco, me parece que, bueno, qué sé yo, Ferro, Quilmes. En cuanto a nombres, creo que la otra zona da un poco más de miedo, pero la verdad y la realidad es que hay equipos muy fuertes en la zona nuestra y es muy difícil. Y sí, preguntale a Colón, ¿no? Que aparte tiene un bajón futbolístico de locos, y uno decía, bueno, en la previa decías, bueno, Colón está entre los primeros 3 lugares, y Colón está en los últimos 3 lugares. Eso creo que incluso habla del resto de los equipos, porque en la zona de ustedes también está Defensores de Belgrano, equipos que son difíciles, más allá que estén peleando por un lugar en el octogonal, ¿verdad? Es que se ha hecho una paridad muy grande. Lo de Colón es, la verdad que es llamativo, es un equipo muy, muy grande, maltratado lamentablemente, y que no ha podido exponer toda la capacidad institucional, la gente y todo en la categoría, le ha costado, y es una categoría muy difícil esta, muy difícil. Sí. No te garantiza nada los mejores nombres o el mejor presupuesto. Acá es otra cosa, y el que no lo entiende así la pasa mal. El último fin de semana me parece que vimos un Morón con 2 caras, ¿no? El primero un poco más nervioso, tensionado, lógicamente tenía que ganar porque después se jugaba prácticamente una final adelantada entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia Jujuy, por cómo vienen en realidad. Y después la cosa fluyó en el segundo tiempo. ¿Lo viste un poco así contra el CADU? Sí, yo creo que en el primer tiempo nosotros no estuvimos a la altura de lo que nos estábamos jugando, y en el segundo tiempo cambió, fuimos a buscarlo y lo terminamos ganando justamente, pero en el primer tiempo la verdad que no habíamos estado contentos. Qué importante el trabajo que están haciendo, entre otras cosas, para mantener motivado al plantel, ¿no? Porque terminaron jugando con Burruchaga, Contreras, Di Santo, que entre los 3 jugaron algunos pocos partidos, y sin embargo apelan porque saben que el material con el que cuentan afuera tranquilamente puede suplir al que está dentro de los 11. ¿Cómo se hace, se trabaja desde lo anímico, desde lo físico, desde lo futbolístico con ellos, con todo el plantel? ¿Cómo lo hacés para trabajarlo? No, bueno, nosotros somos sinceros desde el primer día. O sea, nosotros armamos un plantel de 2 jugadores por puesto, en algunos lugares tenemos 3. Y el que esté bien tratamos de ponerlo. La realidad es que hemos tenido lesionados, y los que han faltado no se notó porque el que le toca lo hace bien. Entonces estamos contentos con el armado del plantel, no solamente con el equipo, sino con todos. Walter, yo lo vi las veces que me tocó ir a cubrir a Morón, y bueno, las veces que lo vi desde casa, porque vuelvo a repetirte y no es para quedar bien con vos, da gusto. O sea, es uno de esos equipos que... Pagas la entrada. Garpa la entrada, sí señor. Pero ¿sabés qué vi? Aparte de buen fútbol, mucha velocidad, o sea, el equipo está muy bien físicamente, ¿verdad? Sí, la verdad que bueno, el profe Guido Páez lo tenemos nosotros aquí hace ya varios años con nosotros, hace un trabajo minucioso y tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Después depende siempre de los futbolistas. Claro. Nosotros siempre decimos lo mismo, cuando los jugadores te creen, responden, están bien y parece que tuvieran un cambio más. Es así.
Walter, el hecho de el Nacional tiene la desgracia de mucho viaje al interior. ¿Cómo manejas eso cuando toca un viaje, qué sé yo, a Jujuy o al sur o a Mendoza? De la mejor manera, porque para mí no es una desgracia, para mí es un campeonato hermoso, federal, donde me ha tocado dirigir 2 años y medio Rafaela, 6 meses Patronato, y uno cuando está en el interior ve lo que los clubes hacen para poder estar a la altura de la circunstancia en un torneo como la B Nacional. Entonces, a mí me gusta mucho el torneo, me encanta. Creo que los equipos del interior le dan un condimento distinto al torneo, y me parece que es el torneo más lindo y más atractivo de la Argentina. Así que no es un peso para nada ir al interior, me gusta los viajes y valoro mucho los equipos del interior, el esfuerzo que hacen para estar en la B Nacional. Sí, aparte convengamos que no solo el esfuerzo que hacen, sino las ubicaciones. Vos fijate que en las 2 zonas hay muchos equipos del interior arriba y muy poquitos peleando el descenso. Es más, si en este momento hay descenso, el único sería en la otra zona Güemes, y así todo está peleándola. Y no todos los equipos tienen el apoyo de la provincia, como se dice, ¿no? Porque hay una cuestión que no es verdad, que acá en Buenos Aires los equipos de acá dicen, pero tiene una provincia atrás. No todos los equipos tienen eso, no todos los equipos tienen el aparato político respaldándolo. Hay algunos equipos que sí, pero otros no, y hacen un sacrificio muy grande para poder disputar la B Nacional. Sí, mirá el caso de Gimnasia y Esgrima Mendoza. No va a haber una provincia atrás de Gimnasia y Esgrima Mendoza que están en el Nacional, con Godoy Cruz en primera, Independiente Rivadavia en primera, y Maipú va a decir, pará, a Gimnasia sí, a nosotros no, y lo mismo en Córdoba. Sí, bueno, el caso de Gimnasia también es un poco especial, porque tiene un presupuesto que no es normal para la categoría. Exacto. Pero bueno, tiene la suerte de tener un presidente que tiene la posibilidad de darse los lujos que se da, así que nosotros peleamos de otro lugar. Sí, señor. Te hago, para agregar es que hay muchos más clubes en Buenos Aires, digamos, que desde ese lado uno dice, quizás si hay 2 clubes de la misma provincia, quizás el apoyo es a uno o a ninguno. Pero en el caso de Buenos Aires tenés, tanto Gran Buenos Aires como Capital, tenés muchísimos más clubes. No, más bien. Me quedó un concepto, el último viernes tuvimos la posibilidad de charlar con Néstor Rapa y nos dijo que cuando se tiene que cerrar un partido, generalmente el entrenador pone defensores para intentar cerrarlo, ¿no? Y él, por el contrario, dice, yo pondría delanteros, porque no hay mejor forma de cerrar un resultado que metiendo goles. Y tuve la posibilidad de escuchar, no recuerdo si fue en conferencia de prensa de este último partido contra el CADU, o si no el anterior, que algo similar dijiste, que no pusiste delantero, creo que contra el CADU, no pusiste defensores, justamente porque si no te tira para atrás el contrario. Lo invitás al empuje, al contrario. ¿Vos lo ves un poquito así? Digo, cerrarlo con defensores es también a la vez muy peligroso. No creo que sea tan así. Yo creo que depende del partido. Ajá. Nosotros eso lo dije después de Estudiantes, ajá, que nosotros pensábamos en que si nos metíamos atrás, Estudiantes nos podía lastimar, tratamos de defenderlo con 3 delanteros, sí, y no pudimos. Eso lo dije después de Estudiantes, pero la realidad es que no todos los partidos son iguales. Nosotros cuando tenemos que cerrar un partido y hacer línea de 5 lo hacemos sin ningún problema. Me parece que depende del partido, depende del rival, y el concepto me parece que va por ahí. Pero respeto mucho lo que dice Néstor, un tipo que me tocó conocerlo, y bueno, nada, obviamente que son opiniones. Por suerte un entrenador que el fútbol recuperó, ¿no? Que el fútbol argentino recuperó. Acá nos aporta un hincha Rodo, dice, hincha de Morón, con esas muecas que dan las estadísticas, ¿no? Morón no le ganaba a CADU desde junio del año 1980, y ese año Morón salió campeón de la Primera C. ¿Cómo no ilusionarnos? Dice. Bueno. Bueno, Dios lo escuche, como dije antes. Walter, la última mía.
A ver, suponiendo que no se dé el primer puesto y van a el reducido por el segundo ascenso. Por lo que dijiste recién, cambia, depende a veces del rival, pensando que es un partido mata o mata. ¿Cambia un poco el esquema para jugarlos esos partidos? Porque sabés que una derrota significa quedar afuera y perder todo un año de laburo. Depende del contexto, es difícil. Nosotros pensamos que vamos a jugar final, así que por ahora nos vamos a quedar con eso. Vamos. Ya hemos jugado mucho reducido y bueno, es difícil el reducido. Así que vamos a hacer todo lo posible para jugar la final. Te hago la última, Walter, y desde ya agradecerte enormemente porque sé que están ahí cerca de la cena. Prácticamente Morón hizo del nuevo Francisco Urbano una fortaleza. Es quizás uno de los argumentos favorables que tiene que tener un equipo en la Primera Nacional para poder pelear hasta las últimas consecuencias. Si no mantenés la localidad en la B Nacional no peleas nada. Esa es la realidad. Es cierto eso. Vos fijate, Walter, lo que dijo Gonzalo, lo que decís vos, que la fuerza de muchos equipos del interior es la localía. Obvio. Hoy estaba viendo Riestra, y Riestra hace 24 partidos que no pierde en el Laza. Entonces, si vos ante 24 partidos, que es casi una temporada mínimo más un poquito de la anterior, no perdés de local y ya en la sumatoria de 3 puntos o de 1, aunque sea, rascando puntitos o ganando de visitante, estás peleando el título. No, por eso dije, es clave y fundamental la localidad. Así que es así. Walter, agradecerte enormemente por esta charla, por abrirnos las puertas de la concentración de cara a este partido que se viene, partidazo con Temperley, y con este deseo que tienen todos los hinchas del Gallito de volver a verlo en la primera división. Ojalá se dé, no solamente por una institución tan entrañable como es Deportivo Morón, sino también por lo que sabemos, lo profesional, lo laburante que es todo el cuerpo técnico que encabezás, así que desearte lo mejor de lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande a todos y bueno, ojalá que así sea. Walter, peleando en Nacional B, en primera, va a ser difícil porque tenés otro presupuesto, porque tenés rivales de fuste, de nombre, pero jugando como se está jugando en el Nacional B, ustedes creo que van a, si suben va a ser no creo que tengas que tocar demasiadas cosas, así que toda la mer del mundo y bueno, esperamos a fin de año llamarte y decir qué se siente haber logrado este objetivo. Bueno, ojalá Dios quiera, le tomo las palabras y ojalá se cumpla. Un abrazo gigante, Walter. Abrazo grande, abrazo para todos. Hasta luego. Vos fíjate qué importante que el ser humano, yo siempre lo rescato, porque otro técnico, viste, si no, viste, mirá, ahora no puedo porque estoy en la concentración, o ahora no doy notas porque es una cábala, y sin embargo Walter Ota siempre nos dijo que sí, en el equipo donde esté, y con las posibilidades de cada uno de los clubes. Obvio, y más aún que existen ciertos reglamentos dentro de las concentraciones de no utilizar teléfonos mientras se cena y demás, por lo cual todo eso acorta las posibilidades, pero siempre tenemos la posibilidad por la valía, ¿no? Por las capacidades y por el don de gente que es Walter Ota y como muchos otros entrenadores que tenemos la posibilidad de disfrutar y jugadores. Qué gustazo, ¿no? Para todos nuestros queridos hinchas de Deportivo Morón. ¿Quién les quita el sueño? Vos fijate lo que dijo. Nosotros no estamos en este momento pensando en el reducido, sino estamos pensando en el primer puesto. Y antes de irnos a la tanda también, una nota que toca la parte linda de Deportivo Morón, que está peleando el campeonato, pero en una semana muy complicada tras el fallecimiento de Carlos Silva, que supo ser el arquero, uno de los emblemas de ese Morón de 1989 con el Gato Daniel. Exacto, te iba a decir, con el Gato en el banco.
un dolor realmente muy importante en el mundo del fútbol y también en Deportivo Morón, así que bueno, queríamos también mandarle un abrazo enorme a toda su familia, amigos. Y a la gente de Morón que lo vio y que lo debe estar llorando. Ya venimos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput.
En Caput, Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Continuamos Se en escuchó Bote un a gong. Tierra, un gong salo. Sí. Que tenía, bueno. Bueno, vamos a meternos en esta combinación de literatura con fútbol. Le vamos a agregar un poquito de pasión, una dosis de edulcorante, Sí, para porque yo soportarlo azúcar no mejor. Y finalmente vamos a hornear esta ficción que vamos a disfrutar a continuación. Hoy con una historia que tendrá acento alemán. ¡Yo! Y que me llegó de una forma muy particular, queridas oyentes. La otra vez fui a ver a los niños cantores de Viena. Y brillaban. ¿Había salchichas? Había. Sí, venían entre panes. Claro. Y brillaban sobre el escenario. Qué voces, la verdad, qué voces tan delicadas. Y el tema es que estaba tan cansado que empecé a dormitar, ¿no? Empecé a quedarme dormido, rendido, escuchaba las voces mientras iba perdiéndome en un estado de somnolencia. ¿Tomaste? Que parecía parecía flotar, ¿no? Entre sueños. Sí, tomaste. Pero en uno de esos sueños, un chiquito de 5 años, uno de los cantantes de ese coro, apareció frente a mí y me dio una partitura. Ah, la miércoles. Yo no sabía si era verdad, si era mentira, qué estaba haciendo, si había que hacerme el control de alcoholemia. ¿Tenías no sé. que cantar? Pero la partitura no tenía notaciones musicales, sino esta historia que le vamos a contar a continuación. ¿En alemán? No. En alemán, que tuve que traducirla. Qué grande, lo que es viajar, ¿eh? Lo que es lo que estar preparado, la historia de la selección de Alemania de 1974. Uli, la campeona del mundo. Pero es una historia que nadie conoce. Ah, bueno. Porque todos saben que fue campeona del mundo, pero no saben qué tuvo que atravesar para que ser campeona del mundial. A ver, me interesa. La selección de Alemania estuvo en nuestro país. ¿Cuándo? En la previa a 1974. Fue top secret para la prensa internacional, claro, para así evitar el revuelo, ¿no? Que siempre mediático, siempre eso. Y encima, bueno, los paparazzis en esa época eran terribles, en 1974. En marzo, más precisamente, del año 74, meses previos al evento más importante del mundo futbolero, era tal la presión que se sentía en la selección teutona que se decidió sacar al plantel del país. Claro, se jugó en Alemania. Pero también del continente europeo. Ahí se barajaron varias alternativas. ¿Los mandamos a Brasil? Pero entre tanto clima carioca, temían que los jugadores vivieran de joda. Claro, con las garotas. A Bolivia, entonces. Qué mejor que mandar a la selección a Bolivia. No. Pero existía el temor que para evitar el mareo empezaran a abusar de la coca. Claro. Nacieran adicciones. Buah. Entonces Estados Unidos. Otro, sí. Pero Las Vegas es siempre una tentación, ¿no? Claro. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas y repercute quizás en el Mundial. No queremos jugadores apostadores y demás. Buah. ¿Dónde ir entonces? Y así surgió la idea que en el noreste argentino, más precisamente en la provincia de Misiones, había una comunidad alemana que, como buenos germanos, iban a recibirlos con los ánimos que buscaban. Sin demasiado festejo, más bien callados y sin chistar. Claro. Rectos. Así llegaron al país de incógnito, con identidad falsa. Todo parecía perfecto, hasta que en la ruta hacia el pueblo de Suban-Empugenbachen, así se llamaba el pueblo, uno de los vehículos que llevaban a los jugadores del plantel se averió. Y ahí la historia de siempre. ¿Cómo llegamos al pueblo? Claro. Buah, vieron pasar gente por la ruta,
2 autos, 2 ciclistas con cara de bonachones, y el traductor les preguntó si había por la zona un lugar para pasar la noche. Obviamente estaba oscureciendo, así que los ánimos se iban caldeando de a poquito. Pero cómo no, vénganse a nuestro pueblito, son más que invitados. Y allá fueron. Se encontraron con un paisaje maravilloso de valle, pobladores simpáticos, la predisposición necesaria porque abrieron un colegio. Trajeron camas, colchones, muy cómodos, todo para solucionar el tema de la estadía. Y lo más increíble era que no tenían ni idea de quiénes eran los visitantes. Eso mejor. Carlitos. Cuando llegó el arreglo del vehículo averiado, se disponían a continuar el viaje y los dirigentes y el plantel decidieron jugar un amistoso. ¿Contra quién? Contra el equipo del pueblito, a beneficio de todos los habitantes del poblado, y así generar ingresos para las autoridades locales y de paso agradecerles el gesto. Exactamente. Un equipo llamado el Romancero Misionero contra la selección de Alemania y que llevaba años intentando no solamente ganar un partido, sino también meter un gol. Bueno. Obvio que nada importaba ante este nuevo desafío, se mandaron a construir tribunas tubulares para que los espectadores estuvieran cómodos, además de una tribuna para todos los habitantes locales y otra para la comunidad alemana que fue invitada. Del pueblo, claro. Exactamente, por la dirigencia europea. Alemania metió 5 en la pizarra, pero lo más importante iba a llegar después. A ver. Luego de un tiro libre de Müller, sí, la pelota rebotó en la barrera e inició un contragolpe local. El puntero Jacinto Bater, almacenero del pueblo, corrió como loco por la banda, tiró el centro justo para la aparición del Boga Martinetti, sí, que en clara posición adelantada fileteó la pelota y le dio un extraño efecto, sí, que venció a Mayer, desatando la euforia de todo el pueblo. Pese a las protestas, Martinetti, como buen abogado, destruyó cada argumento rival convenciendo al árbitro de la validez del gol. Por ello, cada hincha al campito invadió, ¿no?, la cancha, riendo. Qué lindo. Cada hincha invadió el campito riendo, llorando, levantando a puro cántico a cada uno de los jugadores en andas y se pusieron a dar una vuelta olímpica en la inmensidad del verde césped. Tanto el plantel alemán como la parcialidad teutona, que inicialmente comenzó a reclamar el fuera de juego, se dio cuenta del paisaje, la emoción que vibraba en aquel pueblo y finalmente empezaron a aplaudir a los verdaderos ganadores de esa tarde. Mirá vos. Es que si bien el encuentro terminó con goleada favorable, supieron que el gol más hermoso e inolvidable en la vida terminó cayendo en manos de ese equipo, ¿no?, de ese pueblo, y eso que tardaron semanas en enterarse y entender que le habían convertido un gol a la selección alemana. A la selección alemana, y meses. Y lograron cortar tanta sequía. Mirá cuando si llegaron a ver por televisión la final y vieron que ganó Alemania y nosotros le hicimos un gol a eso. Vos sabés que me haces acordar a otro equipo, a un equipo argentino, que en este momento la está pasando muy mal en el Nacional B. Cuando estuvimos hablando con Walter Ota lo nombré, Colón. Colón de Santa Fe, que allá por el año 60 y pico estaban en la primera B, que era la segunda categoría del fútbol argentino. A ver, convengamos en algo. Unión y Colón, como santafesinos, empezaron a tener cierta rivalidad con los rosarinos, tanto Newell's como Rosario Central en primera, y ellos jugando el ascenso. Ya Unión había estado muy cerca del ascenso en el 63, no se le dio, y Colón no quiso ser menos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Hacer partidos amistosos, pero internacionales. Mira. Primero fue Peñarol, que que fue al Estadio Sabalero, y le ganaron. 1-0, pero le ganaron. Pero después, no sé si agrandados o porque dijeron, bueno, ya se dio, salió todo perfecto, invitaron nada menos que al Santos de Pelé. Al Santos de Pelé. Al Santos de Pelé, convengamos, con Gilmar, que era el arquero de la selección, con Coutinho, que era el socio perfecto de Pelé,
un número 9 gordito tipo Ronaldo, pero le dejabas la pelota y la metías dentro del arco, y le ganó Colón. A partir de ese momento, a partir de ese instante, el estadio pasó a ser denominado el cementerio de los elefantes, porque habían derrotado a 2 elefantes, a Peñarol y luego al Santos de Pelé. ¿Qué te parece? Mira qué lindo. Y ya que estamos hablando de equipos que hicieron historia contra grandes equipos internacionales, me voy a ir a la vereda de enfrente de Colón de Santa Fe, un piropo para el hincha que no la está pasando nada bien, pero voy a recordar este momento en el cual Unión le ganó a un equipo que hoy es considerado una de las megapotencias mundiales, más allá de los problemas económicos que de a poco van a ir surgiendo. Estamos hablando de Unión cuando le ganó al Chelsea de Inglaterra. Al actual campeón de clubes. Exactamente, al actual campeón de clubes. Ahí estamos viendo algunas imágenes de aquel momento, porque van a ver que las fotos están en blanco y negro, sí, lógicamente, obvio. Porque el Chelsea es uno de los equipos ingleses más importantes en la actualidad. Sí. Pero lo es sobre todo desde la llegada de los capitales rusos. Claro, obvio. Que inyectaron dinero al fútbol en la cabeza de Roman Abramovich en el año 2003, y desde ahí ganó 5 Premier Leagues, 6 FA Cups, 4 Copas de la Liga, una Copa UEFA, una Champions League, una Recopa Europea, una Supercopa de Europa y el último Mundial de Clubes. Ante todos los mejores clubes de todo el mundo. Por sobre todas las cosas. Pero antes de ese año 2003, y ahora esos buenos momentos están haciendo que incumpla varias normativas UEFA y que ande medio complicado. Pero hasta ese momento el Chelsea, hasta la década del 90, no era el equipo que es hoy. No, obvio. De hecho, la única Premier League la había logrado en el año 54. Y en ese sentido su palmarés destacaba los títulos de la segunda división inglesa, obtenidos en el año 83 y en el año 88. Y un equipo enfrascado en deudas, vendiendo sus acciones al precio de una libra, quedando al borde de la desafiliación en algún caso. Y la historia que les voy a contar y que vemos a través de las imágenes es un recuerdo que comienza en 1929. Momento en el cual el club inglés vino a la Argentina con el objetivo de realizar una gira por el país. En ese momento, integrantes de la segunda división, ese año iba a lograr el ascenso a primera, los Blues se tomaron un barquito, cruzaron la inmensidad del Atlántico durante días y días. En ese momento se entrenaba en cubierta. Sin pelota, porque caían todas al mar. Caían todas al mar y bueno, te quedabas. Y se hicieron presentes en Brasil y en Argentina para disputar encuentros contra los nuevos equipos americanos. El partido contra los numerados, ahí estamos viendo en el año 1929 los primeros números en los dorsales de las camisetas. Llegaron al país y se enfrentaron contra la Asociación Amateur Argentina, la selección argentina de entonces, derrotándola por 1-0, 2-0 a San Lorenzo y empatando ante Independiente 1-1. Y el equipo londinense iba a perder ante Boca Juniors por 4-3, iba a perder con Racing 1-0 e iba a perder con Estudiantil Porteño 3-2. No te puedo creer. El Chelsea. Pero la victoria más rutilante fue la de Unión de Santa Fe. Unión aplastó al Chelsea de Inglaterra por 5-0. ¡Epa! Sus jugadores, 11 jugadores quedaron en la historia. Olivieri, Angelini, Gómez, Napoleoni, Monzón, Garbagnoli, Simoncini, Beltramini, Valiente, Acosta y Mir. Después de ese partido, entonces, y tras su paso por Uruguay y Brasil, el Chelsea regresó a Londres con el trago amargo a cuestas y encima de todo, en barco. Claro. Que te llevaba una... Pero también otro detalle importante, eran llamados los numerados. Claro, en esa época no existía. A partir de los 60 se empezó a implementar el número en el dorsal
aquí en el fútbol argentino. Vos fijate la vista y cómo sabía cada relator de esa época que funcionaba la radio a full, quién era cada jugador, ¿viste? Porque sí, a La Bruna, a Sibori, a Di Stefano, a Pesia, qué sé yo, a Boyé, los conocés, pero si llegás a transmitir contra un equipo que no lo transmitís muy seguido y encima cambió algún jugador de un partido al otro, la historia para ubicar quién es quién. Decí que en aquella época el 4 jugaba al 4, el 2 de 2, porque si no se vuelven locos. Ahí. Y si ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube, en Radio Caput, hay varias fotos, una de ellas son con los números, otra es allí en el barco, y una de esas es entrenando en los viajes de barco, en cubierta, ahí con el agua de una verdadera joya, con el Atlántico ahí de espaldas, así que una joya que podemos disfrutar aquí en Bote a Tierra. Y en este final, digamos, de la ficción hay un montón de casos equipos que derrotaron, hablabas del Colón de Santa Fe. Exacto, contra el Santos. Contra el Santos y Peñarol, pero me acabo de acordar de otros equipos. A ver, yo te voy a nombrar a un equipo porque en los años 60, principio de los 70, como el torneo era largo, empezaba en abril. Entonces, ¿qué hacía el Gordo Martínez, que era un empresario muy vivo? Organizaba en verano un octogonal o un hexagonal con Boca, River, Estudiantes cuando empezó a ganar títulos a nivel internacional, y traía por ahí alguna selección de segundo nivel. Ha venido la selección de Hungría, por ponerte un ejemplo. Y había un equipo local para que la gente de Mar del Plata también sienta el apoyo a su equipo local, que era San Lorenzo de Mar del Plata, que obviamente en los torneos solía terminar último, salvo que un torneo le ganaron por 2-1 a la selección de Hungría. Y como se jugaban dos partidos, primero jugaba San Lorenzo de Mar del Plata con el rival que sea, y después, como digamos que plato fuerte, jugaba Boca o San Lorenzo o River o entre ellos. Bueno, previo al partido de River, creo que jugaban River con Racing esa noche, hicieron tal barro dentro de la cancha que el partido, iba por televisión, empezó como media hora después, porque hubo hasta invasión de cancha. Los jugadores en cuero, porque habían ganado a la selección de Hungría. Y ahora, el hincha de San Lorenzo de Mar del Plata, que pobrecitos están, ni siquiera en el regional, algún canoso, algún memorioso debe perlarle una lágrima recordando que San Lorenzo de Mar del Plata fue el primer equipo de la ciudad feliz en jugar los viejos torneos nacionales, con el orgullo de haberle ganado a una selección que hizo por los 50 mucha historia. Hay un montón de equipos que han conseguido ese tipo de batacazos. Nosotros hemos hablado alguna vez de Chacarita Bayern Múnich, que seguramente vamos a hacer un especial dentro de poco. Muy poquito. Muy poquito, así que prepárense los hinchas funebreros. Y ese recuerdo que los invitamos a disfrutar en nuestro canal de YouTube, en este caso de Bote a Tierra. Ingresen a Bote a Tierra y van a encontrar entre todas las entrevistas y segmentos esa entrevista con José Scalise. Claro. Que un muy chico campeón con Huracán de Menotti, con el Huracán de Menotti, luego emblema de Racing, y llegó a jugar en Loma Negra. Claro. En Loma Negra con la Unión Soviética. Una Unión Soviética que hacía 2 años que no perdía, 17 partidos que no perdía. Jugó contra la selección argentina, unos días después de que desatara la guerra mundial. La guerra de las Malvinas, en 1982. Y el modesto Loma Negra, una forma de decir, sí, ¿no? Seguro. Pero
modesto en cuanto a historia, Loma Negra iba a convertirse en un verdadero embajador argentino al ganarle 1-0 a ese equipo soviético con el gol de Mario Usillo sobre el final, un disparo de Orte, y terminó rompiendo la lógica. Y estamos viendo algunas de las imágenes. Scalise, Usillos y Orte, los tres delanteros. Barbieri, Scheo, Jorge Pellegrini, Norberto D'Angelo, Osvaldo Cristofanelli, Osvaldo Mazo, Rinaldi y Carlos Sosa, Orte, Usillos y Scalise. El recuerdo. Entonces, para algunos, si ustedes ya mismo se les disparó alguna idea de decir, nosotros le ganamos a tal, claro. Nosotros le ganamos al Barcelona, nosotros le ganamos al Real Madrid. Yo creo que uno de los que estuvo más cerca de ser batacazo, más cerca de los que estuvo de ser Estudiantes de La Plata, al Messi del Barcelona, por ejemplo. Sí, a un minuto. Al Barcelona de Messi. A un minuto, a un solo, para ir después a la largue. El Boca contra el Bayern Múnich también puede tranquilamente haber sido. Escuche. Ellos otra vez, doña Anunciación. Sí, usted habla de todos los equipos y no habla del equipo de mi amor. Sportivo Italiano. Que el Sportivo Italiano, el Samba de Nechese. ¿Y a quién le ganaron? ¿Cómo a quién le ganamos? Empatamos 0-0 con la Juventus, que salió campeones del mundo, con Platini, con todos esos jugadores. 0-0 empataron. Más sí. ¿Y cómo fue ese 0-0? Duró un minuto el partido. ¿Cómo que duró un minuto? Más sí, entramos todos a la cancha cuando pasó el minuto, que no nos habían convertido goles y suspendimos el partido. Como era de Italia, no quisieron venir a jugar más y empatamos 0-0 y ganamos los puntos porque ellos se fueron. Nosotros nos quedábamos y jugábamos hasta nosotros. Yo fui con un palo de amasar y le pegué a Platini, que me dijo, mejor no le digo lo que me dijo. Corten. Sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Diálogos locos en un país sin códigos. Episodio número 65. Capacitados para robar a los discapacitados. ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Lo llamo o no lo llamo? No, este no me va a atender hoy. ¿Qué me va a atender? Debe estar discando desesperado el teléfono de los bomberos. ¿Le alcanzará con todas las dotaciones de la ciudad para apagar el incendio de la Agencia Nacional de Discapacidad? Difícil. No lo conozco al doctor Spalmolo, pero le recomendaría que se raje. Le diría, señor, usted destapó una olla grande y resguardó las pruebas. Si no piensa en suicidarse, tenga en cuenta que lo andan buscando para hacerlo por usted. Sí. ¿Secuestrarán el celular de Spalmolo con los WhatsApp de Karina hablando de coimas? ¿O aparecerá antes alguna Capuchetti de la vida para borrarlos? Yo soy un simple perro, ustedes lo saben, pero pregunto, ¿hay algo más miserable que robarle a los discapacitados? Entiendo que los detesten, pero loco, disimulen algo. Habiendo tantas latas en el Estado para meter la mano, meterla justo acá. Llevarse 800 lucas verdes de cometa en medicamentos de los chicos pobres y discapacitados. No es mucho. ¡Wow! Sí, lo voy a llamar. Quiero una explicación. Hola, Javier, ¿me podés atender hoy? Hola, Conan querido, sí, cómo no. Claro, digamos, ¿cuándo no te atendí? Es verdad, siempre me atendiste, pero no sabía si llamarte porque... ¿Qué? ¿No me querés llamar más? Vos, digamos, ¿también dejaste de quererme? Pará, Javier, no es eso. Es que imaginé que estabas ocupado con el tema de... ¿Qué tema? Estoy acá, con Termo. Termo, saludad amigo Conan que nos llama desde muy lejos. ¿Quién es Termo? El títere que me regaló Fantino. Le estoy enseñando los principios del liberalismo. Termo, a ver, ¿qué es el liberalismo?
El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en las... Wow, pensé que estabas con algo... Bah. A ver, che, Javier, ¿y Espanuolo? ¿Quién? No me suena. Ya te va a sonar, chimbengüencha, porque te va a hacer sonar a vos. Decime, ¿es cierto que Karina y Lule Menem cobraban coimas de la agencia de discapacidad? Conan, todavía no leí los diarios. Pero son las 6 de la tarde. Se cayó la internet acá en Olivos. Pero sos el presidente. Sí, o sea, pero estoy fuera de mi horario laboral. O sea, yo... Javier, ¿hubo coimas o no? Conan, yo me ocupo de la macro. Oh. Los temas de la micro, digamos, a mí no me incumben. Oh, y me pasás con Termo. Quizá él sepa explicarme mejor. En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la Demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión Fabián Mettler. Producción y coordinación general Juan Martín Ramos Padilla. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Estamos escuchando uno de los temas emblemáticos de una banda emblemática. Hablo de Los Gatos y el tema Viento dile a la lluvia. No es por ponerlos, no es un tema más, es una especie de homenaje, porque, a ver, vamos a hacer las cosas parecidas al fútbol. Cuando en los años 50, 60 decías una delantera, nombrabas a los 5 de adelante. Houseman, Brindisi, Abayay, Babington, La Rosa, Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna, Lustó, y así todos. En los años 60, cuando nombrabas a los Gatos, decías Lito, Ciro, Alfredo, Moro y Cay. Y Moro se nos fue hace unos años, un gran batero, entre otros tocó con Color Humano, tocó con nada menos que Serú Girán, y esta semana se nos fue Cay. 81 años, una vida plena, vivió y fue el primer guitarrista de Los Gatos. Mientras Cay estuvo en Los Gatos, dicho por Lito, la banda sonaba más o menos como esto que acabamos de escuchar, la balsa, este tipo de temas.
El reemplazante de Cay fue nada más ni nada menos que Papo. Carpo. Y cuando Papo ingresa en la banda, siendo joven, y cuando los Gatos ya eran los Gatos, le imprimió que la balsa sea más rockera. ¿Qué se hizo de la vida de Cay? Contó Lito, para despedir al amigo, al compañero, que cuando hicieron una gira, ni él sabe por qué motivo, en Brasil, Cay conoció a una chica de allá, se enamoró y se quedó a vivir en Brasil. Sí. O sea que ellos tuvieron que venir sin el guitarrista, que ya directamente se quedó allá en Brasil. Vino hace 2 años, una cosa así, para hacer una reedición de Los Gatos, menos Moro, que ya había fallecido. El batero invitado fue nada menos que Rodolfo García. El verdadero título, el verdadero nombre era Los Gatos Salvajes. Nombre que no gustó al sello, que era RCA Víctor, un sello muy legal, le pareció demasiado pesado, mirá vos, ¿no? Con los nombres que hay ahora. El nombre Los Gatos Salvajes, y quedaron Los Gatos. El único de los 5 que armó despelote y que no quería saber nada fue Cay, al que la única forma para frenarle la locura que tenía, nosotros nos llamamos Los Gatos Salvajes y así quedamos, fue decirle no podemos grabar, sino en una época que no grababa casi nadie. Bueno, quedó a Los Gatos. Pero el homenaje a un buen músico, a un músico que, como decía Nevia, venía del bossa y terminó haciendo bossa, aunque largó la guitarra y se dedicó a su vida de hogar, pero como dijo Lito, también fue fiel, porque fue la única banda de toda su vida. Un homenaje. Y debe estar zapando arriba con tantos otros. Con Papo, entre otros. Entre otros. Entre muchos con Moro. Otros. El recuerdo, entonces, con este Viento Dile a la Lluvia. Y en este momento, entonces, nos vamos a meter con algunas noticias. Hoy no va a haber separación de por categorías, porque estamos en momentos decisivos, ¿no? Sí, y nos gustaría mechar. Además, por toda la información y todo lo que tenemos por delante. Por ejemplo, ya se oficializó la fecha 14, el programa de partidos de la fecha 14, que se jugará desde el viernes 19 de septiembre, abre Villadalmine Fénix, viernes 19, exactamente, de la primera B, a las 3:30 de la tarde, y termina el lunes 22 con Excursionista San Martín de Bursaco, partido que va a ser transmitido, televisado, y el otro televisado, en este caso por DirecTV, va a ser Real Pilar Villa San Carlos. Dos equipos que pelean por alcanzar, ¿no? a Midland, y un torneo que Flandria está quedando libre la próxima semana. Estamos hablando Midland contra Sacachispas el domingo 21 a las 16 horas. Una pregunta, perdón porque no lo sé. Sí. ¿Cuántas fechas faltan? Faltan 11. Todavía falta. No, porque yo digo, ¿cómo puede ser posible que jueguen en distintos días? No, cuando todavía puede jugar queda el descenso y se está jugando el título. Todavía queda un tramo largo, por eso sigue habiendo ahora, en minutos nada más, vamos a hablar acerca de 2 nuevos entrenadores que dejaron la categoría en este caso y en el fútbol argentino. Hablamos de Sebastián Aveledo en Guayurquiza, hablamos también de Diego Herrero en Liniers, 2 entrenadores que, bueno, Liniers está a un solo punto del descenso, Urquiza también. Ahora en Urquiza agarró a alguien muy querido en el fútbol, querido, como es Cristian Aldirico. Estuvo muy cerca de conseguir el ascenso al Nacional, algo que hubiera sido a segundos. Pero igualmente, acordate que él con De Luca agarraron al Furgón cuando estaba en la D, y terminaron subiéndolo a Primera B en 3 años, una cosa así, con grandes equipos, y como vos bien dijiste, estuvieron a 5 minutos de subir al Nacional. Y un Liniers que venía haciendo un muy buen torneo con Diego Herrero,
durante el primer tramo de torneo, digamos, estuvo a muy pocos pasos de meterse, por lo menos en el Apertura. Hizo un buen torneo en el año 2024, le costó mucho más, un solo triunfo en este segundo semestre, pero un fútbol argentino que, como decíamos, sufrió dos partidas, dos entrenadores que dejaron su cargo, pero que son, solamente contabilizando el ascenso, sin contar la primera división, 101 los entrenadores que se fueron en 122 equipos entre Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y el Federal A. No nos metemos con el promocional amateur, pero son 101 ya los entrenadores. Algunos consiguieron equipo rápidamente, otros no. Pero esto habla del nerviosismo, la tensión, la incertidumbre, que parece ser moneda corriente en el 70-80% de los clubes en el fútbol argentino. Perdóname, ¿no? Y con curiosidades, no sé si llamarlo absurdos, sí, como por ejemplo el caso de la semana pasada, Ferro Quilmes, en cual en la primera rueda, Grelac, actual técnico de Quilmes, era el técnico de Ferro. Y viceversa. O sea, el Huevo era el técnico de Quilmes y ahora está en Ferro. Y estamos hablando de la misma temporada. Una estadística que tuvimos la posibilidad de recordar, ¿no? Con Pablo Limeres. Él es un periodista que conoce muchísimo del ascenso, creador del programa Contragolpe, redactor en Mundo Ascenso, integrante del staff de Sueño de Ascenso, con quien vamos a charlar un poco respecto a esta falta de proyectos, a este momento del fútbol argentino que ya por lo menos atraviesa la década, donde los entrenadores duran un suspiro. Perdón, hay equipos... Colón es uno. Sí, que tienen 4. 4, van por el cuarto. Exactamente, y a todos esos anteriores los tenés que pagar de alguna forma. Sí. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Gonzalo? Saludos para vos y para todos los oyentes. Sí, cuando hablan de proyectos, yo la verdad es que ya directamente digo que por favor eliminen esta palabra del vocabulario del fútbol argentino, no existe más el proyecto del fútbol argentino. Entonces, cuando las dirigencias dicen estamos analizando distintos perfiles y proyectos de entrenadores, es un verso. Y a ver, si el proyecto a las 5 fechas no te da los resultados que vos necesitas, claramente después buscaste un cambio, el proyecto no era tal. Sí. Porque un proyecto no te puede durar 5 fechas, como ha durado en algunos equipos. Hay equipos que contrataron a un técnico que se había ido de un club, que asumió en el nuevo club y que estuvo 5 fechas en ese nuevo club y se terminó yendo de vuelta. Un caso de eso fue el de Martín Balón, que salido de Arsenal en su momento, fue a Talleres y en Talleres también se fue despedido. Bueno, en el caso de Chaco Forever también ha sucedido que entrenadores han dejado el club y luego 6 meses después han regresado. ¿Cómo se puede explicar que un entrenador que se supone que es echado o de común acuerdo, como muchas veces se dice, se va de un equipo y rápidamente es, no sé, pongámosle el caso de Campodónico, Mariano Campodónico, es alguien que queremos mucho, no ha tenido muchos resultados en All Boys, pero llegó a San Martín de Tucumán y así hay otros, digo. ¿Seguían mucho en el caso de, bueno, han tenido una mala racha o cómo es esto que no han tenido un buen pasar en el último torneo y sin embargo llegan al nuevo equipo? Es que hay casos curiosos que se terminan dando en este fútbol argentino loco, porque, por ejemplo, vos hablabas muy bien de San Martín de Tucumán, y cuando se fue Martos del conjunto tucumano,
no recuerdo si era primero o segundo, pero estaba ahí peleando el primer lugar de la tabla de posiciones. Otro caso también el de Ezequiel Medrano en Gimnasia de Mendoza. 2 partidos en el año nada más había perdido. Entonces, uno ve que los técnicos le va bien o le va mal, e igualmente la presión que maneja este fútbol de Argentina es tan grande que se terminan yendo. Entonces, buscan quizás, como se dio en el caso de Campodónico, un nombre con espalda para una situación, pero que deportivamente, lamentablemente, hay que decirlo, porque Campodónico es una persona que a mí también me cae muy bien, es un gran tipo, no tienen los resultados acordes a las necesidades que tienen los equipos. Estamos hablando con Pablo Limeres, periodista, un gran periodista de nuestro fútbol de ascenso, conocedor, para hablar de este tema, ¿no? 101 entrenadores dejaron en tan solo 9 meses nuestro fútbol de ascenso solamente. ¿Carlitos? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, yo lo que te quería preguntar de entrada es, ¿no crees que en muchos casos es la política interna de los clubes la que hace que el detonador es que vuele el técnico? Que basta que una tribuna o una platea empiece, que se vayan todos o algo por el estilo para que se desmadre la cosa y al entrenador afuera. Es que justamente, a ver, el famoso que se vayan todos termina siendo un grito de guerra de la hinchada para poder cambiar una situación que no es positiva. ¿Y qué va a pasar? ¿Van a cambiar 25 jugadores? Sí, claro. No puede pasar eso, porque 25 jugadores no podés cambiar en un mercado de pases. ¿Vas a cambiar una dirigencia? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque la dirigencia, más allá de que sea elegida por términos democráticos en sus instituciones, hay momentos en los que están aferrados prácticamente con clavos a las sillas para poder quedarse en sus clubes. Y hay clubes que también, digamos, son unipersonales, porque hay clubes que son manejados solamente por una persona que es la que decide este va o este no va. Sí. Entonces, el grito de guerra de que se vayan todos termina siendo lamentablemente el grito de el cambio de técnico, sí o sí, porque es la única persona que no tiene el respaldo suficiente como para poder mantenerse. Sí, porque, a ver, mientras te estaba escuchando atentamente, se me hizo la imagen, por ejemplo, de inclusive técnicos que fueron jugadores de ese club. Te pongo un ejemplo más claro, es Cordon en Ferro, era muy querido, empezó en Ferro, creció en Ferro, él mismo te dice, tengo la sangre verde, no roja. Sin embargo, a Cordon lo echaron, vaya a saber por qué, porque la gente no se la agarraba de última con Cordon, y a Cordon lo echaron cuando Ferro todavía estaba dentro de los 8 que clasificaban al reducido. Y vino Vigieri, que para mí es un buen técnico, no voy a decir que es mal técnico, pero Ferro terminó 10º. Y también siguieron con el latiguillo ahí sí del que se vayan todos. Entonces, a veces ni siquiera ser un símbolo de ese club te salva de la picana. Te sumo, perdóname, otro caso que se dio este año, el de Lucas Esparapani con Almagro. Sí, ahí está. Contra ídolo del club, y se terminó yendo por la puerta de atrás también. Sí, señor. Sí, señor. O sea, es terrible porque la picadora de carne llega para el técnico, está bien. O sea, vos hablas con cualquier hincha de un equipo que está abajo, Quilmes, Ferro, que sea, All Boys, y le van a echar la culpa al técnico que dicen que fue el que trajo jugadores. Pero, a ver, yo pregunto, Pablo, ¿es tan así? Viene el técnico y te dice, no, si no me traes no me arreglo con nadie. La culpa siempre es del técnico. Ahí no tiene nada que ver una comisión directiva o alguien que le diga, no, pará, ¿a quién traemos? O al manager. Lo que pasa es que en el ascenso no está tan arraigado el tema del manager como si lo está en primera división, que vos ves clubes que sí tienen ese manejo de una persona intermediaria entre el técnico y la dirigencia.
Acá es más un mano a mano entre el presidente y el entrenador, normalmente en los clubes. Ahora, está claro que no es solamente el técnico el que termina armando el equipo, porque el presidente es el que tiene que ir a buscar al jugador pedido por el técnico. Claro. El técnico puede decir yo quiero esto y yo quiero esto. Claro. Ahora, el presidente se lo puede dar o no. Sí. Estaba recordando un caso que se abre también, ¿no? De los jugadores que son símbolos y que dejan la institución para ser directores técnicos. Es el caso de Rubén Sambueza, por ejemplo, que fue uno de los líderes de esa campaña de Deportivo Maipú que estuvo cerca del ascenso, y cuando se fue García, creo. Sí. Después de llegar a la final, le dieron el buzo, le dijeron, bueno, vas a comenzar con nosotros, te vamos a bancar. Duró 2 fechas. Y por ende, no solo esto, digo, te prometen, primero te dicen, cerrá tu carrera, comenzá este nuevo trayecto como director técnico, y no te dan el tiempo suficiente. Sambueza terminó volviendo a jugar después de un periodo largo de inactividad, por lo cual incluso hasta se va en contra de los propios ídolos en ese sentido también, ¿no? Que a veces termina siendo ciertamente improvisado algunas contrataciones, porque te das cuenta de que no hay una idea y lo llevan más por el nombre o por el ruido que pueden llegar a hacer, a que por la experiencia de entrenador. A ver, en Deportivo Madryn, por ejemplo, está hace 2 años Leandro Verocián, el Tanito Verocián, que fue una apuesta, honestamente, de los Astres para el conjunto del sur, y que le salió bien. Sí. Como le salió bien, podía haber salido a Mar y estar 4 fechas dirigiendo nada más. Obvio, claro. Obvio. Mucho de a ver, te voy a preguntar algunos síntomas, ¿no? de esta situación que está viviendo el fútbol argentino. La primera de estas, te pregunto, respecto al nerviosismo, respecto a la tensión que se vive, pero también a porque alguna vez lo hemos charlado, no recuerdo si con Alejandro Apo, respecto a el rol de los medios de comunicación, de algunos periodistas, en incentivar esto, porque en muchos casos, y él nos decía, primero se tiran nombres y después, cuando asume alguien, en muchos casos se apuesta cuánto va a tardar en irse del cargo. ¿Tiene algo de culpa los medios de comunicación alimentar esto en la gente? Te voy un poco más allá de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación sí, en parte, son responsables de fogonear tanto salidas como posibles llegadas de técnicos. A ver, hay nombres que uno va dando vueltas en un círculo de varios equipos y varios nombres de técnicos que son siempre los mismos, que todavía no se va el técnico de cierto equipo y ya está nombrando un técnico de ese círculo para una posibilidad de cambio en la institución. Sí. Ahora, lo que pasa también, más allá de los medios de comunicación, que en parte son responsables, yo creo que hay un tema de hartazgo de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Que creo que es para mí el mayor conflicto que tiene hoy las instituciones. La gente quiere todo ya. Claro. Y al querer todo ya, quiere que los resultados se le den, que tengan un buen técnico, quieren que el equipo ya esté jugando la Copa Libertadores y quiere que en 6 meses se esté jugando el Mundial de Clubes. Sí. Y no, hay equipos que no están para eso claramente, y uno se tiene que acomodar y amoldar a lo que uno sabe que debe tener. Y ahí es donde entra el rol de la dirigencia, que entra en ese juego de las redes sociales, creyendo de que su equipo termina siendo un equipo para jugar la Copa Libertadores dentro de 6 meses, y el equipo está para una mitad de tabla o para pelear el descenso. Sí, Pablo, totalmente de acuerdo. Yo soy veterano y yo me acuerdo en los años 60, más todavía, porque era muy pibe, en los 70, que había un entrenador por año. O sea, vos agarrás cualquier equipo de cualquier división y como mucho había un segundo si echaban al que había empezado la temporada. Pero si no, se lo bancaban
y no sé, terminaba penúltimo y bueno, se lo bancaba esa temporada. Y si le iba bien, bueno, se le renovaba. Pero ahora es increíble. Hablábamos hace un rato con Gonza. Colón tiene 4 técnicos y hay otros equipos que tienen de mínimo 2 o 3 técnicos. Creo que también ahí lo que acabas de decir es perfecto, ¿no? Como para entender el porqué de esta locura de volar técnicos, que por ahí en otros países no lo es tanto y se bancan, qué sé yo, el descenso 10 fechas antes. Y te sumo, perdoname, otro tema a todo esto, que no tiene que ver con los técnicos en sí, pero sí tiene que ver con, si se quiere, un síntoma de este fútbol argentino actual. Sí. Colón, dentro de su mala temporada, en otro torneo normal o lógico, como podría haber sido hace 15 años atrás, si estuviese anteúltimo del torneo de la Primera Nacional o antepenúltimo, salvándose el descenso, sería el equipo 36, 37, ponele, del fútbol argentino. Hoy Colón, salvándose del descenso, con la temporada pésima que está teniendo, es el equipo 68 del fútbol argentino. Claro. Claro. Una locura. Entonces, sos un poco peor todavía que si estuvieses en la primera B metropolitana de hace 15 años atrás. Y sí. Sí, Bueno, totalmente. el caso Ferro hace 25 años que no está en primera y estaba cuando se fue al descenso allá por el 2000, creo que en el puesto 14, 15, ahora no quiero ni pensar dónde debe estar. Y si vos haces la sumatoria de la tabla general, tenés por lo menos la punta de primera seguro. Obvio. Más debes tener varios de los 36 equipos de Primera Nacional, tenés que tener por lo menos 30 más, claro. Son 60 equipos. Claro. Debería estar en el puesto 60, 61, una tabla general, si tomás Primera y el Nacional. Exacto. Te voy a hacer una consulta porque inicialmente decíamos 101 entrenadores dejaron entre la Primera Nacional, la B Metropolitana, la C y el Federal A en tan solo 9 meses y hacíamos la cuenta entre todas estas 4 categorías, 122 equipos. Ahora, hay un fuerte rumor que nosotros ya lo veníamos avisando desde hace tiempo y si hay un rumor en AFA es que en algún momento se está cosiendo la información para que tarde o temprano suceda. ¿Se puede aumentar este número de equipos, en este caso en la Primera C? Es decir, pasar el torneo con esta sumatoria actual que ya me parece mucho, sabiendo que son 2 zonas. ¿Pasar a un torneo de 30, 32 equipos con equipos del promocional amateur? Mira, en cualquier organización, en cualquier asociación normal te diría, no, eso no puede pasar nunca. Sí. Pero haciendo la Asociación de Fútbol Argentino te digo, sí, claramente puede llegar a pasar. Claro, Lo en que hace la Islandia. AFA, lo que hace la AFA en octubre, siempre septiembre, octubre, son los meses donde tiran una bomba, empiezan a escuchar todos los comentarios y si no tiene tanta contra, la terminan haciendo. Ya ni siquiera piden que estén a favor, que no le estén en contra nada más. Claro, claro. Hay muchos... Primero, ¿cómo estás viendo el torneo promocional amateur? Porque Camioneros tuvo su debut el último año, Estrella del Sur tuvo su debut el último año, uno llegó a la final de la Primera C, el otro está tercero. ¿Cómo estás viendo a los equipos del promocional amateur de este año, considerando, ¿no?, esta posibilidad de sumarse a la Primera C? Mira, el torneo promocional del año pasado había sido un campeonato muy, muy bueno. Más allá de que Camioneros había sacado una cierta ventaja en el apertura y después Estrella en el clausura, como que se despegaron un poquito ellos dos del resto. Había sido un campeonato muy bueno, bien organizado. Ahora, lo que hicieron este año, la verdad es que es incomprensible, armar un torneo de 12 equipos en 2 zonas. Sí. Y encima en septiembre. Con 10 fechas, nada más. Y aparte de eso te sumo un torneo amateur, porque recordemos que es amateur, que se juega
lunes y jueves. Claro. Entonces, ¿cómo querés ayudar al jugador que al ser amateur tiene que tener otro trabajo, claramente? ¿Cómo lo querés ayudar a que tenga un torneo más o menos respetable o decente si lo haces jugar entre semanas? Para colmo le cayeron fechas donde llovió toda la semana. Sí, sí. Tuvo esta desgracia. Pablo, nosotros hace un par de semanas atrás sacamos a gente de la comisión directiva de Náutico Acoag y le hablábamos de la posibilidad de ascender, de salir campeones y todo, y nos respondió directamente, no es la meta del club. O sea, si se sube, bueno, se sube, pero la meta del club es la participación. Náutico Acoag está preparado para jugar una categoría profesional, pero en este momento no sé si la queremos. Por ahí el caso el caso de Náutico Acoag por un tema social, por lo que sea, puede ser ese, pero hay equipos que evidentemente no sé si están preparados para un salto en caso que digan, bueno, llegó Papá Noel antes de tiempo y suben los 12. Ahora, ¿me explican por qué se anotan a un torneo donde tiene la posibilidad de jugar o ascender a un torneo profesional si no quieren ser profesionales? Claro. Porque imagínate si lo ganan. Claro. Más allá de que puede ascender los 12 directamente de un plumazo porque estafa y puede pasar. Y si lo llega a ganar, ¿qué hacemos? Claro. Sí, evidentemente, ¿no? Porque aparte le sacás el cupo a alguien que por ahí tiene ganas y no entró. Exacto. Entonces, ahí te das cuenta que ya, más que nada, es un querer pertenecer. Sí. Y en ese sentido de pertenencia que uno quiere tener de AFA, termina siendo un viva la pepa, porque termina siendo un dale plaza al que venga y se quiera anotar. Sí, seguro. Claro. Pablo, mi última pregunta, te dejo después para el final con Gonza, es la siguiente. Volviendo al tema de los técnicos, me ha pasado muchas veces y te habrá pasado muchísimas veces también a vos, que hay un técnico que depende del resultado de esa tarde para ver si continúa o lo van. Y en la platea o en el palco o donde sea, hay un montón de técnicos sin laburo que vienen a ver el trabajo. Me suena muy a buitre eso, pero es lo que pasa. Vos lo viviste, lo ves, ¿cómo ves esa actitud de un técnico para un colega que está ahí pendiendo de un hilo para decir, bueno, ojalá pierda si me ponen a mí por ahí, porque van a hacer acto de presencia? Sí, todos los fines de semana vemos por lo menos uno o dos técnicos sentados en las tribunas del fútbol argentino en cualquier cancha. Ya a veces ni siquiera con el resultado, a veces viendo al rival del próximo equipo del que después va a dar. Entonces, claro. Ya te das cuenta que ya es una situación en la que te das cuenta que hay técnicos que están hablados antes de que lo echen al técnico que está en el momento. Sí. El fútbol argentino ya da para estas cosas y la verdad es que no son positivas si se quiere mantener una seriedad. Y en eso hago un poco responsable también a la asociación de técnicos, porque la verdad es que no tiene respaldo. Claro, no hay ética. Te llevo en este caso y ya llegando al final de la nota, pero no quiero dejar de hablar de tu ligazón con Liniers, ¿no? Sentimental, con la topadora, y preguntarte cómo viste, qué balance haces del paso de Diego Herrero por el Celeste. Y hay que dividirlo en dos etapas. Yo creo que hasta la fecha 14 de la apertura fue una cosa que había sido muy, muy bueno, hay que decirlo, y después se empezó a caer en condiciones graves y no hubo nunca un volantazo como para recuperar la situación. A ver, un técnico que lleva 10 partidos de manera consecutiva sin ganar en condición de local, claro, y la verdad es que si no das un volantazo rápido, la situación termina siendo grave. Y yo creo que el volantazo se termina dando un poco tarde, pensando en que además Tacachepa se está teniendo un campañón ahora en la clausura que hace que empieces a mirar con otros ojos la tabla del descenso. Mirá, hace un ratito tuvimos la suerte de hablar con Walter Ota, el técnico de Morón,
y dijo muy parecido a lo que estás diciendo vos. O sea, el técnico no hace magia, ¿me entendés? O sea, al técnico lo bancás, bueno, bárbaro, todo bien, pero si el técnico no camina, y sí, porque de repente, viste, el que llega, todavía hay tiempo, ¿verdad? Porque faltan muchas fechas, pero el que llega es como que es medio mago. Mirá el caso de Rondina en Ferro, mirá el caso de Grelac en Quilmes, o sea, y dentro de todo Quilmes está un poquito más arriba, pero... Bueno, perdóname, Walter es un caso del que yo celebro porque ha sabido dar un volantazo en un momento donde a Morón ciertos resultados no se le daban, se le complicó, y ha sabido dar este volantazo que necesita un técnico como para poder encaminar la situación, y creo que Morón es serio candidato a pelear la zona, teniendo en cuenta que los dos Gimnasias han tenido ciertos altibajos en las últimas jornadas, más allá de que el de Mendoza parece más sólido. Pero Morón es uno de los casos que yo celebro que haya podido dar un volantazo a tiempo. Sí. ¿Cómo ves a Midland? ¿Lo ves muy firme? ¿Ganó la apertura? ¿Va primero en el clausura? ¿O te permitís mirar lo que queda porque siempre es más fácil, siempre es más difícil mantenerse a llegar ahí? El campeonato de la vez es un campeonato de momentos, me da la sensación. Es un campeonato donde hay que saber aprovechar el momento. Donde tuvo momentos de zozobra Midland, los ha pasado muy bien. Donde ha tenido momentos de lucidez, ha jugado brillantemente. Y yo creo que es el más parejito que ha tenido mejores momentos durante más tiempo en el campeonato Midland. Entonces da la sensación de que pareciera ser el candidato firme a ganar también el clausura. Recordemos que al tener ya la apertura ganado, tiene cierta tranquilidad de jugar sin esa presión de tener que ganar el campeonato para poder llegar a una final. Lo único es sí puede asegurarse el ascenso directo, y me parece que es serio candidato a esto. El Ajite parece que está en la zona oeste, porque Ituzaingó también está ahí ya para jugar una final. Exactamente. Veremos con Camionero. La verdad que Camionero me parece, más allá de todo lo que se habla, sacando eso, porque la verdad es que lo he visto jugar a Camioneros y me parece un equipo que ha demostrado muy buenas actuaciones durante el campeonato, que ha sido sólido también, que ha ganado partidos con mucha contundencia. Así que Camionero me da la sensación de que es un poquito más que Ituzaingó para la final entre ellos, que van a tener que jugar ida y vuelta, recordemos. Sí, se habla mucho de los arbitrajes. Estamos en épocas en las cuales se hablan de los arbitrajes no en los momentos de definición, sino desde las primeras fechas. Eso marca también síntoma de la tensión que se vive, con la que se vive el fútbol y el nerviosismo. Pero hablar de arbitrajes, hablar del poderío y demás, con un Camioneros que perdió solamente 2 partidos en el año, y no sé si 4 hace 2 años, en los últimos 2 años, e Ituzaingó que perdió 3, me parece que habla de 2 justos ganadores y que va a ser una gran final, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y por eso mismo te remarcaba eso, porque se ha hablado mucho de Camioneros con el tema de los arbitrajes, pero claramente ha demostrado dentro de la cancha que es un equipo que es serio, que juega bien, que ha demostrado muy buenas actuaciones, que ha tenido contundencia también, así que me parece que los dos que llegan a la final son los que merecen llegar a la final, claramente cada una de las zonas. Más allá de que Berazategui también ha tenido ahí, se ha pinchado en su momento al principio del campeonato, pero después ha sido muy sólido y podría haber tenido la posibilidad, pero me da la sensación de que para el reducido puede ser un candidato. Pablo, la última mía, ya en tiempo de descuento yo. Decime, ¿qué opinás del VAR? ¿Qué pregunta? ¿Bien utilizado o mal utilizado? Esa es la pregunta, porque la verdad es que es una solución que se puede generar, que es muy positiva, pero utilizada en las manos incorrectas lamentablemente termina siendo más de lo mismo.
había un momento donde yo decía que prefiero que el árbitro que vaya se equivoque por sus propios medios y se equivoque sabiendo que se puede equivocar, como cualquier ser humano, porque trato de confiar en los árbitros, pero ya cuando te equivocas con el VAR encima, y ahí ya te das cuenta que no es una equivocación, que están buscando el equivocarse a propósito para que los resultados se terminen dando de cierta manera. Bravo. Pablo, ahora sí yo te hago mi última y agradecerte enormemente, pero para una inquietud que quiero que lo, si lo podés responder, aquellos que quedan sin chance de reducido, en la primera C estamos hablando, porque cada categoría tiene su forma de juego distinta, por lo cual el hincha se hace un merengue bárbaro. Claro. Estamos hablando de la primera C, aquellos que quedan fuera del reducido y no pelean por la permanencia, digamos, no caer en la desafiliación, tienen un reducido más por un acceso, una plaza a la Copa Argentina, ¿no? Exactamente, una posibilidad de cuarto cupo a la Copa Argentina, donde, a ver, recordemos, los primeros 2 cupos son tanto para Ituzaingó como para Camioneros por ser los finalistas. El tercer cupo de la Copa Argentina va a ser para el ganador del reducido. Si el reducido lo gana Ituzaingó o Camioneros, el perdedor de la final del reducido va a entrar en ese torneo por este cuarto cupo a la Copa Argentina. Y en ese cuarto cupo de la Copa Argentina van a estar todos los equipos que no están con la posibilidad de desafiliación, y se le va a sumar el ganador, mejor dicho, del partido entre Puerto Nuevo, que es uno de los que está con la posibilidad de jugar contra el equipo del promocional amateur, o el último de la última zona, que puede ser Yupanqui, Victoriano, Paraguayo o Ballester. Perfecto. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace un torneo decente de febrero a noviembre, en vez de terminarlo antes y organizar un nuevo torneo para los que tienen 3 o 4 meses sin competencia? Porque como diría el Chiquitapia, no trates de entenderlo, disfrutalo. Hay fútbol y disfruta que hay partidos en el medio del año. Pablo, agradecerte enormemente la paciencia para explicar absolutamente todo lo que en muchos casos es incomprensible. Siempre la verdad es un lujo charlar con vos y charlar y analizar el fútbol argentino tal como es. Estas son las etapas del año donde más me gusta haber leído los reglamentos en febrero y tratar de entender un poquito de lo que se juega. Obvio. Vos sabés que... Y después cambia, ¿no? Claro, después en octubre cambia. Pero aparte, Pablo, por cómo interpretás bien, obviamente, porque como dijo Gonzalo, te hicimos un montón de preguntas y contestaste con mucha claridad a todas. Escúchame, ¿podrías dedicarte en los tiempos libres, ahora que no hay fútbol, a egiptólogo? Porque es más o menos lo mismo, ¿viste? Los jeroglíficos egipcios son más o menos lo mismo que los torneos de AFA. Y principalmente cómo se juegan, cómo se disputan. Sí, yo creo que me tengo que centrar a la gran prensa y entre los dos nos tenemos que poner a analizar los torneos. Exacto. A ver quién juega contra quién. Exacto. Pablo, un abrazo enorme y gran finde. Un gran abrazo. Cuídense, muchas gracias por la nota. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, el gustazo entonces de hablar con Pablo Limeres, muy ligado a Liniers, pero también con un conocimiento de todas las categorías con las cuales, bueno, comenzamos hablando de esta sangría de entrenadores, las soluciones, la pasionalidad dentro de los dirigentes. Sí. Ya en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos ya no está el Kolbowski, como siempre decimos, ¿no? El Leiden, el Armando, el Amalfitani, se mueven por el termómetro ese que te dan las redes sociales. Y eso es un mal consejero porque terminás no solamente teniendo malos resultados futbolísticos en general, sino también económicos, ¿no? Sí, y a eso agregale, como dijo bien Pablo, los ciertos representantes, yo no diría representantes, sino intermediarios o managers traídos por alguien, ¿me explico? Que enturbia más todavía la cosa. El hincha no sabe a veces para qué lado agarrar.
¿Hacemos un bote a tierra? Sí, dale. Dale, y volvemos. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Todo prende de mis sueños y se acoplan en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones. Pasará atascado en el umbral de la vida. Qué temazo, qué versión, ¿no? Poderosa. Terrible. León, que dice que siempre es folclórico y todo, me dijo que lo despeinó, que le pareció excelente. Y este tema está dedicado a un amigo y compañero de trabajo, al señor Daniel Vázquez. Le mandamos un abrazo enorme. No dice que cumplió 59 años. Ah, mira, entonces no lo vamos a decir. No lo tampoco. vamos a decir al aire. Así que felices y 9 años. Exactamente. Bueno, vamos, ya estamos terminando el programa. Vamos a tirar algunas noticias. Por ejemplo, antes hablamos, sí. No, dale. No, que hablábamos de San Martín de Tucumán y Mariano Campodónico tiene un inconveniente pensando en la defensa. Porque Aníbal Paz vio la tarjeta roja contra Colegiales y por lo tanto no va a poder estar presente contra Racing de Córdoba, un San Martín de Tucumán que necesita con ganar. Atlanta, ¿no juega con Atlanta? Posteriormente contra Atlanta. Ah, porque el técnico de Atlanta... Perdón, no, claro, contra Atlanta. Contra Atlanta. Atlanta en la Ciudadela, domingo a las 8 de la noche. Porque el técnico de Atlanta... Disculpen ustedes. No, al contrario, perdón a mí que me metí. Sí, no. Pero yo lo que quería decir es que el técnico de Atlanta estuvo 2 días casi sin voz. Claro. De tanto que gritó y lo insultó a su número 5, Ramírez, el titular. ¿Por qué lo echaron? Pero el tema es cómo lo echaron. Como Atlanta estaba con el equipo rival que este fin de semana fue... no me acuerdo. Creo que Güemes, sí, fue Güemes, sí. Que lo tenía en un arco, hizo el cambio, resulta que empezó a contar el pasto Ramírez, hasta llegar al lateral para salir, lo increpó el número 7 de Güemes. ¿Qué hizo? Ambrosi, el 10. Lucas Ambrosi. ¿Qué hizo el amigo? Le pegó un trompazo, entonces en vez de salir del campo, terminó expulsado. Atlanta con 10 jugadores, obviamente no va a jugar en la Ciudadela, un partido muy importante, sí. Primero porque San Martín de Tucumán se está cayendo, y segundo porque Atlanta continúa abajo de... 2 puntos abajo de Deportivo Madryn, que sigue arriba de todo en la tabla de la zona A. Y Mariano Campodónico entonces tendrá que buscar un reemplazante en Aníbal Paz, recién podrá volver en la fecha siguiente contra Racing de Córdoba, pero podría contar por lo menos algunos minutos con Juan Cruz Esquivel.
El extremo, rápido, picante, venía teniendo problemas, un esguince en su tobillo izquierdo, lo tiene a mal traer desde hace bastante, vino evolucionando bien y le pidió al entrenador, por favor, ser parte del partido. Va a analizarlo de acuerdo a estos último entrenamiento del día de mañana, pero hay grandes chances de que por lo menos tenga su lugar en el complemento, en el banco de suplentes. Qué lindo partido. Hablamos de equipos invictos. Sí. Hablamos recién con Pablo Linares sobre un equipo que estuvo, Liniers, 10 fechas sin ganar de local. Bueno, yo te voy a hablar la contrapartida. Hay un equipo en el Nacional B que está invicto como local durante esta temporada y parte del anterior. ¿Quién? Ese equipo es Tristán Suárez. Está por el partido número 21 sin perder de local, lo que significa parte de la temporada del año anterior, 2024, y toda la temporada 2025. La última derrota como local fue contra San Telmo el año pasado, 2-1. Y el otro gran invicto de la Primera Nacional es San Miguel, que viene de empatar 1-1, pero consiguió 9 triunfos, 6 empates en estos 15 partidos jugados en los Polvorines. No perdió nunca. No perdió tampoco. Pero está sexto a 2 puntos, si mal no recuerdo, de Deportivo Madryn, que es el mejor local del año. Pero la contracara es jugando de visitante. Claro. Ganó solamente 2 partidos, empató 6, perdió 7. Upa. Pese a eso, hablamos con Walter Ota, lo esencial que es ser ganar de local, va tercero. Claro. Y bueno, pero es que si ganás, sumás de a 3. 3 empates seguidos son 3 puntos. Perdiste 2 partidos y ganaste 1 y son 3 puntos. Son 3 puntos. Vos sabés que te quiero comentar algo que es una curiosidad. ¿Sabés cuál es el equipo en la historia, y te hablo de todas las categorías, que tuvo más tiempo invicto como local? ¿Quién? Banfield. Mira. En los años 50. ¿Sabés cuántos años estuvo invicto de local? 3. 3 años sin perder de local. Por eso fue el primer equipo chico en llegar a jugar un desempate contra los 5 monstruos en aquella época. Y el desempate lo jugó contra Racing, quien le ganó el partido de desempate. Otro de las noticias, Ferro, restan solamente 4 fechas para terminar esta tortura, este andar doloroso, ¿no? Después de un 0-0 contra Quilmes, que habla a las claras de cómo marcha. Bueno, un duelo apelmazado, ¿no? Como el que vivió Ferro. Pero un dato muestra que, lejos de aquel primer objetivo que era ascender, consiguió solamente un punto más que Almagro, con 9 puntos ganados en los segundos tiempos. Es el peor equipo, claro, de productividad, digamos, que Almagro. Aparte fue el único equipo que todos los partidos que ganó, que no fueron muchos, el máximo fue un resultado de 2 goles. No hizo más que 2 goles en ningún partido. 10 unidades en total. Decíamos que el que más tuvo fue Deportivo Madryn, actual líder, 28 puntos ganó en este segundo semestre. Gimnasia y Tiro, 22. Claro. San Miguel, 21. Y la recuperación de Colegiales, que sumó 20. Y bajó, entre otros, de local a Atlanta, y ha ganado partidos bastante importantes, como para decir, no estoy tan urgido del triunfo en los 4 partidos que le quedan. Perdóname, este fin de semana se puede dar, lamentable, en los descensos del CADU y de Talleres de Escalada, según los resultados. Sí, totalmente. Y se definirán también los reducidos, entonces las posiciones, digamos,
para el reducido de la Primera C. Nos vamos a la última tanda y volvemos. Dale, sí, así mandamos los saludos. Dale. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Bueno, vamos con los saludos parroquiales del día de la fecha. Uno de los saludos, pese a que no tuvo la posibilidad finalmente de charlar con nosotros, seguramente saldrá la semana que viene. Hablamos de José Luis Escurra, que bueno, finalmente con un compromiso de último momento no tuvimos la posibilidad de tenerlo, pero a los hinchas de Almirante, seguramente que nos escuchen el viernes que viene, vamos a poder disfrutar de un jugador que fue poco utilizado el último año por lo menos, y sin embargo siempre fue muy importante. Sí. Así que, bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Son esas cosas que surgen, esos imprevistos que surgen de último momento, que como seres humanos, ¿no? Que y todos esto va en somos, vivo. Lógicamente sale en vivo, así que seguramente lo tendremos el viernes que viene con nosotros. Otro lujo que nos vamos a dar. Un abrazo gigante a Martín querido, por el aguante, por los cambios, ¿no? Las contramarchas. ¿A quién más, Carlitos? Bueno, a Florencia, mi hija, a los muchachos de el Club Marquesiana, a los muchachos de la Parada de Diarios, al inefable Turco Julio, a Carlos del Furgón, que no sé si mañana irá a ver a Urquiza o irá el domingo a ver a Chicago, y a todas aquellas personas que siempre nos escuchan, nos alientan, nos dicen qué está bien y qué está mal. Gonzalo, y antes de terminar esta parte mía, un agradecimiento por lo que corres, por cómo venís. Vos sos alma, tripas, corazón acá. También, Carlitos, por todo ese pulmón, ¿no? Así que gracias por estar siempre, por acompañarnos. Un abrazo enorme a Fernando Ledesma, que anda con complicaciones. También un abrazo enorme a Alfredo Moles, sí, que también, un colaborador, le mandamos un gran abrazo. Y a todos ustedes, a Graciela, a Victorio, a Inés, a las pequeñas, dejo los más importantes para el final. Perfecto. Y a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes aquí, por la buena onda, por siempre tirar para adelante, por estar. Ustedes son los que nos ayudan a pesar de ser viernes, correr toda la semana, tener 5.000 problemas, olvidarnos durante 2 horas y hablar de fútbol, ¿no? Lo más lindo. Gonzalo, sí. ¿Y si resulta que van y te cortan la luz en tu casa cuando justo ibas a hacer un asado o lo que sea, y le decís a tu mujer, dame las velas, y te dice, se me acabó ayer la última? ¡Oh, no! Esta es muy común. Pero si estás buscando tus anteojos, porque tenés que leer algo, estás buscando los anteojos y decís, ¿dónde los dejé? Buscás abajo de la almohada, buscás entre la sábana, buscás en la cartera, en todos lados, y de golpe, en un rapto de lucidez, decís, ay, los tengo en la cabeza. Claro, bueno, peor, lo mío, los tenía puestos. Los tenía puestos. Pero veías bien dónde estaba. Sí, pero digo, no los encuentro, tan ciego estoy, los tenía puestos. Se puede hacer un bote a tierra y recomenzar. Nos vamos a ir con un poco de música. Siempre escuchamos rock. Vamos a escuchar un poco de La Nueva Luna. Bueno. Con este final, con este clásico que ganó Atlético Rafaela contra 9 de julio. El clásico rafaelino después de 33 años. Ah, pucha. Vuelve la crema, che, parece. ¿Vuelve que la sí, crema? Y sería lindo. Vuelve la crema, por lo menos le ganó a 9 de julio después de 33 años y lo festejó de esta forma, con este video con el cual nos vamos metiendo un poco de ritmo, de movimiento de cadera. Sí, señores, viernes. Chau, buen fin de semana, que descansen, nos volvemos a cruzar el viernes que viene. Chau, chau. Así comienza el show de Amar Azul para todos ustedes. Y cumbia, nena. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice?
sientas muy sola y en tu alma haya dolor. ¡Vamos! Cuando te sientas muy sola y en tu alma haya dolor, te voy a dar un polvito. El polvito de amor. Te voy a dar un polvito. El polvito del amor. Es un polvito que hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas.